Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles en este día. Nos complace llevarles a ustedes el desarrollo de la tercera lección de la escuela sabática, cuyo título es Los sacrificios. Hubo un historiador latino con un nombre bastante extraño llamado Plutarco. Plutarco decía que en los viajes que realizó encontró pueblos que no tenían moneda, no tenían reyes, no tenían teatros, pero no hubo ningún pueblo en el cual él no encontrara un sacerdote, un templo, una liturgia o un rito. Y esto obedece a que el hombre es un ser profundamente religioso. Ligado al concepto de templo y sacerdote está el de sacrificio. Y esto es importante entenderlo porque es Dios quien establece el sistema de sacrificio que a través de esta semana vamos a estar estudiando. En esta ocasión nos acompañan en el set de grabación Eilber Díaz. Él es egresado de la Facultad de Teología. Nos acompaña Milena Rey, docente también en la Facultad de Administración. Creo que te desempeñas como capellán. Milena tiene un posgrado en Relaciones Familiares y parece que estás adelantando, según he escuchado, una maestría también en Liderazgo Juvenil. Sí, muy bien. Y a mi mano derecha tengo a Kelly. Kelly es de la ciudad de Ibagué y estudia actualmente contaduría. Y quiero pedirte el favor, Kelly, que nos introduzcas a esta lección pidiéndole a Dios su bendición. ¿Nos puedes tener la oración, por favor? Claro que sí, oremos. Amante Padre y Salvador infinito, glorificado sea tu nombre. Gracias damos por este día que nos has dado y pedimos de tu bendición y de tu Santo Espíritu en esta hora, que seas tú dirigiéndonos. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de tu Hijo Santo y bueno. Amén. Amén. Muchas gracias, Kelly. Entramos en materia, a lo que vinimos. La Biblia sugiere que Dios es quien ordena el primer sacrificio. No existe un pasaje bíblico en donde esto aparezca, pero se deduce por los textos que presentan esta realidad, esta verdad. ¿Qué nos pueden decir ustedes acerca de ese sacrificio? ¿Cuál fue su alcance? ¿Cuál es su propósito? Permítame, pastor, antes que nada, contextualizar lo que era la vida de Adán y Eva en el Edén. Cuando el Señor creó el Edén, la relación que estableció con ellos, con la pareja edénica, era una relación directa. Ellos se relacionaban con Dios cara a cara todos los días. Tenían el privilegio de tener a Jesús a su lado en cada momento. Cuando viene la desobediencia, vienen las consecuencias y ellos sabían que eso traería la muerte. Patriarcas y Profetas nos permite interpretar que hay directamente una cita que nos menciona esta evidencia, pastor. La encontramos en la página 55 de Patriarcas y Profetas, que dice así: es Dios quien ordena el sacrificio de animales. El sacrificio de animales efectivamente fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Al matar, la víctima temblaba al pensar que causaría la muerte del Hijo de Dios. Es impresionante, pastor, que Patriarcas y Profetas relata que Dios mismo le pide a Adán que él mismo tome bajo su mano a un cordero y le quite por primera vez la vida. Patriarcas y Profetas registra la tristeza que causó en cada uno de ellos y en Adán y Eva las consecuencias de la desobediencia. Dios estableció el primer sacrificio y en general el sistema de sacrificios con un solo propósito: volver a restablecer la relación directa que Dios deseaba tener con cada uno de nosotros. Yo creo pertinente también mencionar que nosotros no encontramos un pasaje textual que nos diga directamente que Dios sacrificó,
Habíamos hecho mención de eso anteriormente. Sin embargo, en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 21, me gustaría que ustedes me acompañaran, por favor. Hace mención de ello. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por tal motivo, podemos inferir que realmente hubo un sacrificio de pieles. Ahora, todo esto lo vemos nosotros simbolizados a través del mismo santuario, cuando el sacerdote tomaba el cordero y de alguna forma también lo sacrificaba. Es decir, mostraba un símbolo, una figura de lo que iba a ser en el futuro, el Hijo de Dios, como usted hacía mención ahorita, el Hijo de Dios entregando su vida por la raza humana caída. Hay un dato importante, ¿no? Y se desprende del mismo texto. Las pieles no fueron diseñadas por Dios con el único propósito de vestir a la pareja que se encontraba desnuda en ese momento. Es el resultado del sacrificio previo. En otras palabras, por causa del sacrificio, nosotros vamos a encontrar que Dios utiliza esas pieles para vestir la desnudez del ser humano. Esto va a tener también su simbolismo más adelante, que tiene que ver con el asunto de la justicia de Dios, que cubre las necesidades espirituales del ser humano. Muchas gracias. Ahora bien, ligado al sacrificio está la ofrenda. Ligado al concepto de sacrificio está la ofrenda. Curiosamente, la Biblia utiliza una palabra para referirse a una serie de ofrendas, y es la palabra ofrenda. Pero hay distintas ofrendas en la palabra de Dios. ¿Ustedes pueden clasificar esas ofrendas? ¿Cómo se llaman? ¿Para qué servían? ¿Nos pueden ilustrar en esto, por favor? Me gustaría hacer mención de eso. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos en el libro de Levíticos, el capítulo 2, versículos del 1 al 3, y también en el capítulo 4, versículos 27 al 31, encontramos algunas de las ofrendas que ofrecían. Ahora, voy a contextualizarnos para mencionar, para introducirnos en lo que tiene que ver la relación entre sacrificios y ofrenda. Ahora, Dios había dispuesto el sistema de sacrificio como una forma para que el hombre tuviera una relación más estrecha y cercana con él. Ahora, teniendo en mente lo anterior, podemos decir que existían muchas clases de ofrendas. Hay algunas de ellas que era una ofrenda de agradecimiento o de gratitud. Hay ofrendas también de consagración, ofrendas por el pecado. Dentro de ellas encontramos una clasificación de 3. Una que era por yerro. Bueno, yo me imagino que nosotros en alguna u otras circunstancias cometemos errores, ¿cierto? Que es el error normal, el que, como diríamos nosotros acá jocosamente, se me chispoteó. Sí, fue sin querer. Sí, son errores que nosotros cometemos a veces sin la intención de hacerlo. Entonces, también encontramos el que es a mano alzada, que es en rebeldía, que es en rebelión directa con lo que ya está estipulado en la palabra. Una rebelión directa contra Dios. Así es, así es. Y la tercera es lo que nosotros encontramos como la ofrenda por el pecado como tal, que ya sería con nuestra propia naturaleza, lo que está en contra de lo que Dios desde un principio la profesora había hecho mención, desde esa perfección. Entonces el pecado que surge dentro de nosotros, lo que está en nuestra propia naturaleza caída. Ok. Esa ofrenda que se hacía por el pecado tiene como propósito decirle al ser humano que él necesita un sustituto, porque nunca hubo sacrificio humano en la Biblia. Y es importante anotar esto. Resulta que hay algunas personas detractoras de las Sagradas Escrituras y por supuesto detractoras también de Dios, que dicen que Dios solicitó sacrificios humanos y que el sacrificio humano que Dios solicitó es una evidencia de que Dios es un Dios sanguinario. Una de las solicitudes de sacrificio más sorprendentes que encontramos en la Biblia es la solicitud que Dios le hace a Abraham para que sacrifique a su hijo. ¿Cuál es, en su concepto, el propósito que Dios tiene para Abraham y por extensión para toda la humanidad al solicitar este sacrificio? Pastor, yo lo veo desde el punto de vista en que al ser este pedido Dios a Abraham,
muestra que Dios debe estar en primer lugar antes que todas las demás personas, ¿verdad? Además, Abraham también entendió por medio de este propósito que Dios tenía, primero, proveía el cordero, en este caso proveyó al carnero, ¿verdad? Para que no fuese sacrificado su hijo, y también es el único que provee al sustituto. En este caso, proveyó a Jesucristo para salvación de nosotros. Muy bien, Kelly. Vamos a dejar una pregunta. Ahora que volvamos a la siguiente sección. Vayan pensando que implícito al sacrificio está el derramamiento de sangre. Este fluido es vital para el ser humano y en muchas religiones tiene un concepto místico. ¿Cuál es el concepto que la Biblia tiene de la sangre? Cuando regresemos vamos a entrar en discusión y analizar este concepto de la sangre. En Colombia te puedes preparar como enfermero profesional o tecnólogo en atención prehospitalaria. Conoce nuestros programas en salud y decídete por la Corporación Universitaria Adventista. Más información en www.unac.edu.co o llámanos al 57 4250 8328 extensión 141 o al móvil en Colombia 57 315 409 4651. Nuestra Facultad de Educación te ofrece sus programas en música, preescolar y educación básica. Ven a estudiar en la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Date la oportunidad de una experiencia sin igual. Conoce nuestra oferta a través de la página web www.unac.edu.co o escríbenos al correo mercadeo@unac.edu.co. Habíamos dejado en el aire una pregunta, y esta pregunta es necesario que la respondamos. Está relacionado con lo siguiente. Implícito al sacrificio está el derramamiento de la sangre. Cabe resaltar, pastor, que en el mundo antiguo la sangre era considerada la fuente de la vida, y de allí podemos ver que las escrituras se basan en esta creencia. Es decir, la Biblia debe ser entendida en el contexto en el cual fue escrito. Antiguamente se pensaba que el depósito de la vida residía en la sangre. Por eso la Biblia nos va a decir que la vida del animal o la vida de la persona en la sangre se encuentra. Por supuesto, hay conceptos místicos en algunas religiones que le otorgan a la sangre, a este fluido vital, un elemento mágico. ¿Ustedes perciben que en la Biblia hay un elemento mágico en la sangre? ¿Podría mencionar algo, pastor? Pues me gustaría decir algo antes para introducirlo a la pregunta que usted acaba de hacer. En el libro de Levíticos, el capítulo 17, versículos 10 y 11, habla precisamente de lo que usted acaba de mencionar, y Kelly también, que la vida está en la sangre. Ahora, eso partió directamente por un concepto que tenían las culturas paganas, en que Dios había que aplacarlo a través de la sangre. Entonces realmente no quiere decir eso la Biblia, sino que ese principio se ve implícito a través del sacrificio que hizo Abraham al dar su hijo. Entonces Dios de alguna forma permite que ese sacrificio se vea como símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Ahora nosotros vemos la sustitución que se hizo. En cambio de matar al hijo, precisamente se ofreció el cordero. En este caso, entonces allí se ve prefigurado lo que tiene que ver con el asunto de la sangre. Eso es muy importante, Hilbert, la sustitución. El animal sustituye al pecador. La sangre del animal va a ser la representación de la vida de ese pecador. En consecuencia, cuando el animal muere y derrama su sangre, simbólicamente es el pecador quien está muriendo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, porque lo recordaste.
¿Algún otro concepto sobre este punto o quiero entrar a la última pregunta de la mañana? De pronto sería importante aclarar que para el israelita el riesgo era, o el peligro era para el pueblo de Israel, era que considerasen que el rito como tal era el que lo liberaba de la culpa o del perdón. No era así. Hay que entender que no existe expiación si no hay un sacrificio. Es decir, el ser humano, el pecador, solo puede ser librado de sus pecados solo mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón, pastor? Porque es posible que nosotros, como el pueblo de Israel, caigamos en esa tendencia que el pueblo de Israel cayó, donde ellos sentían que el rito como tal automáticamente los liberaba. Inclusive la lección nos invita a compararlo con el libro de Isaías, la condición que estaba enfrentando la ciudad de Sodoma. Ellos realizaban efectivamente ritos, pero pensaban que por el solo hecho de realizar esos ritos ya automáticamente eran perdonados. Y no, el rito como tal, la sangre como tal, es un símbolo, pero Dios lo que espera de nosotros en estos momentos es la obediencia. Dios prefiere, antes que el sacrificio, la obediencia de sus hijos. Eso está perfectamente revelado en la palabra de Dios. Vamos a entrar en la última pregunta de la lección. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. La teología adventista acepta que en la cruz del Calvario todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el antiguo santuario israelita llegó a su fin. ¿Significa esto entonces que ya no debemos sacrificar nada? ¿O qué opinión tienen ustedes sobre esto? Mi percepción es la siguiente. Si bien es cierto, con la muerte de Cristo, el sistema de sacrificios desaparece, el principio que subyacía detrás de este sistema permanece. Es decir, hoy Dios nos pide que sacrifiquemos algo. ¿Qué es ese algo que debemos sacrificar? ¿Será un animal? ¿Qué creen ustedes debemos sacrificar para que se aplique hoy ese mismo sacrificio, no cruento, no de animales, pero sí de algo? Yo creería, pastor, que la lección podríamos plantearlo, que el clímax del tema se encuentra justamente en Romanos capítulo 12, versículos de 1 al 2. Voy a invitarles para que me acompañen. Dice así: así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y el 2 dice lo siguiente: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Efectivamente, pastor, para este tiempo no se requieren sacrificios de animales, pero el Señor nos exhorta en este último tiempo, porque ¿creen ustedes que estamos en el último tiempo? Dios nos exhorta a que nosotros mismos seamos un vivo sacrificio por amor a Él. Él espera que nosotros estemos dispuestos a renunciar a nuestro propio yo. Él espera que en estos momentos lo que impere en nuestro corazón no son nuestros ideales, no son nuestros sueños, no son nuestras metas, sino la plena y divina voluntad de Dios. Ese es su propósito. Y Kelly, tú lo mencionabas ahorita con el sacrificio justamente que hizo Abraham. No sé ustedes, pero yo considero que la prueba más grande que pueda o tenga que enfrentar un ser humano es cuando tiene que entregar lo que más ama. No sé si lo que voy a decir, pastor, puede sonar a una herejía, pero pareciera ser que Jesús tiene la costumbre de probarnos con lo que más amamos. Abraham fue probado con la promesa viviente, y la diferencia es que en las circunstancias anteriores él no había recibido promesas. Y justamente en ese momento, cuando se le pide que entregue su único hijo, después de haber esperado tantos años, ahora se le pide que lo entregue. La pregunta en esta hora que yo hago es: ¿qué es lo que Dios espera que tú entregues? ¿Qué es lo que Dios efectivamente está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? ¿Es el servicio a Dios? ¿Estamos nosotros conscientes de que el Señor ya viene en breve y nuestra vida está en sacrificio vivo para su servicio? ¿Somos conscientes de que la prioridad de nuestra vida es la misión? ¿Somos conscientes que nos debemos a Él? ¿O estamos hoy rindiendo culto al yo y a nuestras propias realizaciones? Yo creo que, indistinto a lo que tú estás diciendo,
la vida del cristiano es una vida de sacrificio. Yo creo que todos nosotros hemos sacrificado algo para seguir a Dios. Yo no tengo que sacrificar hoy un becerro, yo no sacrifico una tórtola, no sacrifico un palomino, pero sí toca sacrificar a veces asuntos literales, asuntos literales. Hay estudiantes nuestros que han tenido que sacrificar a su familia. Incluso han tenido que sacrificar trabajos por seguir a Dios. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna ilustración sobre esto. ¿Has sacrificado algo? ¿Qué te ha significado para ti ser cristiana, por ejemplo, Kelly? En Ibagué tuve la experiencia de cuando iba a hacer mi práctica laboral en una empresa, pagaban muy bien, pero cuando fui a presentar la entrevista, oh sorpresa, tocaba trabajar los sábados. Antes de presentar la entrevista yo dije, muchas gracias, pero no. La persona encargada me dijo, pero si es que usted es muy buena, venga, trabaje con nosotros. Y yo, no, gracias, prefiero servir a mi Dios que servir al mundo. Ese es un ejemplo. Creo que también es bueno resaltar que no solamente antes de conocer a Jesús también tuvimos que hacer sacrificios para aceptar la invitación que Jesús nos hace, sino que lo hacemos todos los días, diariamente. Existe una lucha, un sacrificio diario. ¿Será que estudio la Biblia, que es mi culto racional? ¿Será que paso tiempo a solas con Jesús orando? ¿Será que comparto el Evangelio? ¿Testifico de Jesús? Es una lucha, pero creo que el secreto está, como lo decíamos al inicio, cuando Dios vistió a Adán y Eva con esas pieles, es despojarnos de nuestra propia justicia y colocarnos en la justicia de aquel que murió por nosotros en la cruz, Cristo Jesús. Así es. Muchas gracias, Eilbert. Gracias, muchas gracias, pastor. Milena. Muchas gracias, Kelly, por acompañarnos en el desarrollo de esta lección. Creemos que ha sido muy provechoso y confiamos en Dios de que quienes nos miren en las pantallas también puedan sacar sus propias lecciones y los conceptos que hemos emitido les hayan sido de gran utilidad para su crecimiento espiritual y para el entendimiento de la palabra de Dios. Una vez más, muchas gracias.